Bienvenido a nuestra clase hoy día y ahora vamos a continuar hablando sobre la doctrina del pecado. Y mucha gente me dice, ¿por qué es que está matando el caballo que ya está matado? ¿Por qué está golpeando el caballo que ya está muerto? Bueno, mis hermanos, se supone que si usted realmente entendiera el pecado y tu pueblo igual, ¿por qué que seguimos como pecadores? Y no le damos la importancia en la vida de la iglesia. ¿Sabe que hace un tiempo atrás hicieron una encuesta y la hicieron en 14 países, donde seleccionaron alrededor del mundo 14 países y donde entrevistaron más de 1000 pastores en cada uno de esos países para representar todo el mundo? Y le hicieron la pregunta, ¿cuántos de ustedes realmente predican sobre el pecado, sobre toda la doctrina del pecado, para que tu pueblo pueda tener una comprensión, un entendimiento completo del pecado, como está enumerado y como está señalado bíblicamente? Lo interesante es que de 14 países, que dice 14,000 pastores, distintas culturas, idiomas, el resultado fue que menos de 8% de todos los pastores predican sobre el tema del pecado. Y ahí estamos. Quiero que se fije en la pizarra hoy día. Tenemos una palabra bien rara ahí arriba, amateología. Amateología es una palabra teológica que habla de básicamente la doctrina del pecado. La doctrina del pecado. Y vamos a entrar en la dinámica una vez más, en la definición y la naturaleza del pecado. Y vamos a comenzar, mis hermanos, y vamos a tratar con dos preguntas. Primera es, ¿qué es pecado? Y la segunda, ¿de dónde proviene el pecado? ¿Qué es pecado y de dónde proviene el pecado? Esas dos preguntas. Pero vamos a comenzar con la primera, mis hermanos. ¿Qué es pecado? Y vamos a comenzar con una definición sencilla. Y es que el pecado es la falta de conformidad, ¿no? El pecado es la falta de conformidad, mis hermanos, con la ley de Dios. Y ya sea en acto, disposición o naturaleza. Sabemos que el pecado, mis hermanos, es la falta de conformidad, ¿no? Queremos decir que es la falta de conformidad a la ley de Dios. Sea como sea. Y estamos hablando de, mis hermanos, y sea en acto, en disposición, en acto, en disposición o naturaleza. Ahora también es un doble acto. Es un doble acto y un principio. Ambos culpa y contaminación. ¿Cuáles son, mis hermanos, los componentes del pecado? Bueno, primeramente tenemos que reconocer, mis hermanos, la ley de Dios. La ley de Dios. La pregunta lógica tiene que ser, mis hermanos, ¿qué es la ley de Dios? Simplemente, la ley moral,
Es la ley moral de Dios, es una expresión de su santidad. Sabemos, mis hermanos, que la ley moral es una expresión de la santidad. De Dios. En otra palabra, estamos hablando de su gobierno sobre nosotros y fundamental atributo moral que le pertenece a Él, que a su vez crea una demanda perfecta conformidad a su santidad. Es decir, esto estamos hablando aquí de ¿cómo lo podemos decir? De un requisito moral. Un requisito moral. Eso es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos. Ahora, vamos a hacer una segunda pregunta. Aquí es, ¿qué es la ley de Dios, no? La segunda tiene que ser, mis hermanos, a ver si lo podemos. Ahora, si demandamos, si explicamos y definimos qué es la ley de Dios, hay otra pregunta y cae dentro de esta palabra, naturaleza. Tiene que ser, mis hermanos, ¿cuál es la naturaleza de la ley de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de la ley de Dios? Bueno, vamos a ver si podemos entrar aquí, mis hermanos, en un diálogo aquí. Porque la ley es un componente necesario de la naturaleza de Dios. Estaba entrenando un grupo de pastores en la África y me recuerdo que en este país en particular los pastores me dijeron: por pastor, ¿no es cierto que Dios es amor? Y dije, por supuesto, Dios es amor. Seguro que sí, que Dios es amor. Y dije, pero ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, si Dios es amor, no existe ninguna otra ley necesaria. Yo dije, ¿y dónde sacaron ustedes eso? La ley, mis hermanos, es parte de la santidad de Dios. Es el requisito moral que establece para nosotros quién es Dios y cómo ese Dios está y cómo el amor de Dios es expresado. En ese caso, la ley es un componente necesario, mis hermanos, de la naturaleza de Dios. Y lo que tenemos que recordar es esto, que no es un producto arbitrario de la voluntad de Dios. No es. Ley es una expresión necesaria de la naturaleza de Dios, no es solo un decreto arbitrario de bien y mal. No solamente es eso. La ley viene de la revelación de la naturaleza de Dios, por lo tanto es algo de un valor intrínseco, mis hermanos. No es rápido, sin sentido o imprudente de cualquier manera. Todos los mandamientos y prohibiciones de la ley mosaica, por ejemplo, tienen su fuente última en Dios. Es decir, el fundamento último y más primitivo
para la ley es el ser y actividad de Dios, su esencia y sus hechos. Ciertas expresiones de la ley moral de Dios en los comandos mosaicos parecen casi arbitraria en la naturaleza. Por ejemplo, cuando uno habla de las leyes de la separación, las leyes de la separación, ¿no? Estas leyes expresan la santidad de Dios. Las prohibiciones se parecen no ser intrínsecamente moral, pero muestran la naturaleza santa de Dios. De eso se trata esta pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la ley de Dios? Ahora hay otra pregunta lógica, mis hermanos, que es esta. Vamos a hacer esta. ¿Qué es que demanda? ¿Qué es que demanda la ley de Dios? ¿Qué es que demanda la ley de Dios? ¿Qué es lo que demanda? ¿Qué es lo que demanda la ley? Bueno, mis hermanos, si seguimos este bosquejo, obviamente desde la primerísima cosa que demanda, mis hermanos, es perfecta obediencia. Perfecta obediencia. Demanda perfecta obediencia. Eso es lo que demanda. No te está pidiendo considerarlo, ni siquiera te está pidiendo de orar, pedirle al Señor si es que usted debe de obedecer o no debe de obedecer. En ningún sentido te está pidiendo eso. Es que demanda perfecta obediencia. La ley moral de la santidad de Dios requiere obediencia positiva. En otras palabras, la satisfacción de las prohibiciones no pueden ser entregadas sin la expresión positiva de la santidad. La perfección se requiere del hombre en todas las áreas y no se dirige solo a un aspecto del ser del hombre. La segunda cosa: la ignorancia la ignorancia inexcusable. Mira, ¿sabe que la ley de Dios existe y funcione si los hombres lo reconocen o no? La ley de Dios existe y funcione si los hombres lo reconocen o no. La ignorancia no es una excusa. Una de las cosas que tenemos aquí aquí, porque las oficinas principales nuestras están aquí en Los Ángeles, en California, en el oeste de los Estados Unidos. Aunque la mayor parte de nuestro tiempo, mis hermanos, no estamos aquí, estamos en cualquier momento en otro país. Pero
Aquí, una de las cosas que sucede, porque en nuestra ciudad, como tenemos gente por todas partes del mundo, más bien, si no lo saben ustedes, aquí en Los Ángeles tenemos 225 idiomas que se habla en esta ciudad. Si tú puedes imaginar, aquí lo que tenemos es caos, puro caos. Ahora, los dos idiomas que dominan aquí principalmente es inglés y español. Y te digo que hay un porcentaje, pero bien alto, es ridículo, de gente que vive aquí de habla español y no hablan nada en inglés y aquí están 20, 30, 40 años. Y resulta que cuando ellos están violando la ley y la policía los viene a agarrar a ellos y los llevan a la corte, ¿ves? Ellos quieren ser ignorantes de repente. Y yo he estado en la corte, donde el juez le dice, ignorancia de la ley no es excusa. Pague la multa. El hecho que tú reconoces o no reconoces la ley sigue funcionando. El hecho que tú reclamas que eres ignorante de tal cosa no quiere decir que no eres culpable de tal cosa. Note que la ley de Dios no se puede modificar. La ley de Dios no se puede cambiar. La ley de Dios no se puede ajustar. No puede ser adoptado a la capacidad del hombre. Ahora eso me lleva a al siguiente aspecto de la ley de Dios. Y tenemos que hacer los requisitos de la ley. Los requisitos de la ley de Dios. Note bien conmigo. Una de las cosas que tenemos que recordar es que la ley moral de Dios requiere la semejanza a Dios en afectos y tendencias de la naturaleza, así como en actos exteriores. Déjeme repetir. La ley moral de Dios requiere la semejanza a Dios en afectos y tendencias de la naturaleza, así como en actos exteriores. Eso es lo que requiere y demanda la ley. Mira, Dios es santo más allá de sus actos. Dios es santo más allá de sus actos. Exige a sí mismo de las criaturas de su imagen. Él exige la misma cosa. ¿Tú te recuerdas cuando estuvimos hablando? A ver, ¿se recuerda cuando estuvimos hablando nosotros que Adán caído, ¿no? Solamente es capaz de producir otros caídos. ¿Te recuerdas cuando estuvimos hablando de eso? No me recuerdo en qué clase fue. La semana pasada, 2 semanas, no me recuerdo cuándo fue. ¿Te recuerdas cuando estuvimos hablando de eso? Ahora, si tú comprendes que el hombre, ¿no?,
nacido de nuevo, ¿no? Del Espíritu. Porque ahora el Espíritu mora en la persona. Debe ser un reflejo de Dios. Por esa razón, Él exige a sí mismo de las criaturas su imagen. Nota que el estándar, si puedo usar esa palabra, el estándar es la santidad perfecta de Dios, pero nadie puede cumplir con ella. Por esa razón muchas veces uno topa con estos dichos o estas frases, ¿no? Nunca he escuchado, sí debo puedo. Nunca he escuchado esa. Sí debo puedo. Ahora, y su corolario, ¿ves? Su corolario, mis hermanos. Hay gente que dice, sí, no puedo. Otros dicen, sí, no puedo, no soy responsable. ¿Nunca he escuchado eso? Yo lo he escuchado. El problema es, mis hermanos, es que esos pensamientos, esas palabras, esos dichos no son válidos en este reino, en el reino de Dios. Ese es el problema. Porque Él exige a sí mismo, mis hermanos, de las criaturas su imagen. Ahora tenemos que llegar. ¿Te recuerdas la ley de Dios? Ahora tenemos otra pregunta. ¿Qué es la falta de conformidad? ¿Qué es la falta de conformidad? Número 2. ¿Qué es la falta de conformidad? ¿Ve lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando, mis hermanos, de reducir todo en una sola línea. Es lógica, es lo que estamos intentando de hacer, ¿no? Que donde es comprensible todo lo que estamos hablando, mis hermanos. ¿Ves? El pecado es más que meros actos. Yo creo que ahí hay una lucha. La gente dice, oh, perdóname lo que yo hice. No, un momentito. Tú tuviste que pensarlo antes de hacerlo. Mira, muy poco de nosotros actuamos sin pensar. Mira, vamos a ser honestos, nosotros no somos animales. No somos animales, no somos perros.
nosotros somos seres vivientes razonables. So, el pecado en propio, el pecado es más que meros actos. Mira, el pecado es una disposición. Eso es lo que opera en la naturaleza del hombre. Cualquier cosa en cualquier lugar que es diferente a Dios es impía. Cualquier cosa en cualquier lugar que es diferente a Dios es impía. So, dejemos de tratar de calificar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque toda maldad, mira, toda es pecado. Toda. Tú me la puedes cantar, me la puedes explicar, me la puedes tratar de justificar, pero toda, mira hermano, toda maldad es pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17 dice esto, dice, toda injusticia es pecado. ¿Entiende? ¿Está claro allá? Ya. Toda, él dice, toda injusticia. Ahora, no importa cómo es que llegaste a la injusticia. El punto es que la injusticia misma es pecado. Pero hay pecado no de muerte, pero todavía es pecado. El pecado es anarquía. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. El pecado es anarquía. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. También, lo que, vamos a decirle así, lo que no es fe es pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 14, versículo 23. Dice esto, dice, pero el que duda, hola. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Así no dice? Y todo lo que no proviene de fe es pecado. También, el no actuar en justicia
es pecado. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, versículo 17. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Tiene sentido? Le es pecado. Ahora, vamos a regresar aquí por un momento. Porque yo estaba hablando y le dije que había dos preguntas principales que tenemos que contestar. Y lo que le dije a ustedes fue que la primera pregunta, mis hermanos, es ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Fue la primera pregunta. Ahora tenemos que llegar, mis hermanos, a la segunda pregunta clave en esta serie de enseñanzas. Y es una bien sencilla, mis hermanos. Y la pregunta es, ¿de dónde? Esta es la pregunta. Esta es la segunda pregunta aquí. ¿De dónde proviene el pecado? Bueno, primeramente, tenemos en términos del hombre. Primeramente, nacido en el pecado. Fíjese bien lo que dice en Salmo 51, versículo 5. 51, versículo 5. La palabra de Dios dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde el nacimiento, para nosotros, es el pecado entra, de ahí viene. Ahora, pero es un poquito más complicado. Pero también, mis hermanos, el pecado del corazón. Mira bien lo que dice la palabra de Dios. Vamos, Jeremías. Capítulo 17, versículo 9. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. También tenemos a Oseas, capítulo 10, versículo 12. Oseas, capítulo 10, versículo 12, y también Hebreos. Perdón, te dije mal. Versículo 2. Y luego, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, engañoso es el corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En Oseas, en capítulo 10, versículo 2, le dije 12, pero es 2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos.
En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante, dice la palabra de Dios, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También tenemos aquí a Mateo. ¿Te recuerda el hijo pródigo? En Mateo capítulo 15, en versículo 19, dice esto. Dice, porque el corazón, dice, porque del corazón, mire bien, hablando del estado del corazón, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemas. Pero ahí no termina. Punto C. El pecado es más. Es más que solo acciones. El pecado es más que solo las acciones. Mira bien conmigo. ¿Qué dice en Éxodo capítulo 20, versículo 17? Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni siquiera sus cucarachas. Es mucho más que las acciones. En Levítico, capítulo 19, versículo 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de ¿qué? De su pecado. En Mateo, capítulo 5, versículo 27 hasta versículo 29. En Mateo, capítulo 5, del versículo 27 al 29 dice, oíste que fue dicho. Jesús está hablando. Y luego él dice, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, cualquiera, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También en Juan, capítulo 8, versículo 34. Juan, capítulo 8, versículo 34 dice, Jesús le respondió y él está hablando y dice, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo
esclavo es de pecado. Esclavo es del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 12, donde tenemos, mis hermanos, la palabra dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. Tenemos que llegar a otro punto. El pecado puede ser involuntariamente cometido. Vamos a ser bien claros aquí. Algunas veces así sucede, pero no cambia el hecho que es un pecado. Mira, no todo pecado es voluntariamente o conscientemente cometidos. No todos los pecados son voluntariamente, conscientemente cometidos, no todos. Intención deliberada de pecado no es esencial. Intención deliberada no es esencial para constituir un acto dado o sensación de pecado. ¿Entiende lo que acabo de decir? Note lo que dice en Salmo 19, versículo 12. Y Lucas capítulo 12, versículo 48. En Salmo 19, versículo 12 dice esto, mis hermanos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Alguna vez yo mismo me hago la pregunta, digo, pero ¿cómo regué esa cosa? ¿Cómo es que yo hice eso? Y yo no sé, quizá yo estoy solo aquí, pero yo he regado las cosas. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. En San Lucas capítulo 12 él dice esto. Dice en versículo 48 la palabra dice, mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote. Mire lo que dice. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso es posible. Esto es posible, mis hermanos. Que estas cosas sí pueden suceder. Mira bien conmigo ahora.
Ahora vamos a hacer una pregunta más al grano y más básico, ¿no? Este va a ser el tercer punto. Va a ser, ¿cuál es la naturaleza cuál es la naturaleza básica de todo pecado? So, vamos a llegar al grano. Básicamente, todo pecado es egoísmo. Sencillo. Bien, bien sencillo. So, vamos a enumerar tres cosas aquí. Para que sepa bien. Primeramente, el pecado es la elección de sí mismo. El pecado es la elección de sí mismo como el fin supremo. El gran yo. El pecado es la elección que yo soy más importante que Dios. Yo soy más importante que Dios. Ese es el pecado, el egoísmo. Que yo he elegido, que yo he determinado que yo soy más importante que Dios. Esencialmente declaramos que yo soy el Dios de mi vida. Mira, yo soy el Dios de mi vida. Nunca he escuchado a la gente hablar. Es mi vida. Es mi cuerpo. Es mi. Hasta que daña la cosa y luego te buscan. Ese es básicamente todo pecado es egoísmo. Esa es la naturaleza básica de todo pecado. Es idolatría déjame poner así, sí. Es idolatría narcisista. Ese es el pecado. B. Vamos a formularlo así. El egoísmo es la raíz
de todas el egoísmo es la raíz de todas las otras formas de pecado. La sensualidad, el orgullo, vanidad, todos los términos bíblicos para el pecado. Tiene como un punto de referencia último el mismo. El mismo. Ese es el punto de referencia. El mismo. Y si es que somos honestos, el mundo está lleno de esa gente, pero peor, las iglesias están llenas igual con la misma gente, con la misma actitud. Dicen que nosotros pertenecemos a Dios, pero eso solamente ocurre cuando estamos juntos en adoración. La verdad es que nos creemos que somos, mis hermanos, hombres autónomos. Mira. El hombre ahora, tú tienes que retroceder el tape, la cinta en tu cabeza. No sé si te recuerdas cuando estuvimos hablando en la doctrina del hombre, y ya estamos hablando aproximadamente como 10, 12 semanas atrás. No me recuerdo más o menos cuándo fue. Y te recuerda que estuvimos hablando sobre la distinción del creador y la criatura. Que el hombre busca cómo borrar la distinción entre el creador y la criatura. Donde el hombre intenta, mis hermanos, de elevarse y bajar a Dios, y parte y tan igual, nivelados. Es igual lo que hace en el pecado de egoísmo. El hombre autónomo es en la raíz de todas formas de pecado. Es un desglose, mis hermanos, donde él lo tiene borroso. Lo tiene borroso de la distinción del creador y la criatura. Y eso es lo que él intenta de hacer.
Si él lo intenta hacer a propósito o no, no importa, resulta igual. ¿Por qué? Porque el egoísmo sí mismo no se basa en o resuelto en elementos más simples. Por esa razón nosotros tenemos que estar bien seguros que el pueblo nuestro comprenda muy bien qué es lo que estamos hablando. Es el ego. El mundo está lleno de personas así, igual como la iglesia. Nosotros no andamos mucho mejor. Y por esa razón tenemos que aclarar bien que el egoísmo es la raíz de todas las otras formas de pecado.